Señor Unai Sordo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Por qué se mantiene el cambio de hora? Pues eso me gustaría saber a mí. Yo creo que habría que hacer un análisis si en las sociedades actuales, que ya no son sociedades donde está tan claro cuál es el mejor rendimiento económico de las horas de luz, si tiene sentido estos cambios, ¿no? No tengo tampoco yo un criterio muy claro, pero me da la impresión de que esta es una medida un poco obsoleta. Bueno, se tomó a partir de la crisis del petróleo del 74 y se mantiene 50 años después. Sí, se supone que es para aprovechar mejor las horas de la luz y por tanto generar determinados ahorros. Pero se ahorra algo ahora. Claro, por eso digo que yo creo que habría que analizar un poco al calor de las economías actuales, donde yo tengo dudas de que esto suponga un verdadero ahorro, pero bueno. ¿Qué pasa con el salario mínimo interprofesional? Acaba de decir Yolanda Díaz, perdón, que ha sido la señora Montero quien ha roto las negociaciones. Bueno, nosotros lo que tenemos que decir a este respecto es que para Comisiones Obreras es fundamental que se cumplan los términos de lo acordado y del objetivo que España se ha marcado, y es que el salario mínimo interprofesional suponga al menos el 60% de la media salarial en neto para el conjunto de los trabajadores que perciben ese salario mínimo interprofesional. Con el actual tratamiento del IRPF hay un porcentaje de estos trabajadores que no se llevarían a casa en su bolsillo el 60% de ese neto, de ese 60%. Y por tanto yo creo que hay que buscar una salida fiscal ad hoc para que nadie de las personas que percibe el salario mínimo interprofesional vea lastrado ese salario en los términos que los actuales tramos de IRPF marcan, ¿no? Por tanto, hay que buscar una salida, hay que buscar un acuerdo, y creo que no es de recibo que personas que están ganando 16.000 y pico euros, pues en el incremento de salario de este año, pues casi el 40% se pueda ir en RPF. Dicho esto, ¿Le han comunicado a usted que se han roto las negociaciones? No, esa es la otra cosa, dos de las cosas que quería decir. Primero, creo que habría que contar con los agentes sociales para abordar esta negociación, porque nosotros hemos pactado el salario mínimo interprofesional en unas condiciones, y el gobierno, desde que presentamos aquel acuerdo, no ha vuelto a dirigirse a los sindicatos para hablar de esta cuestión, que es importante. Y por otro lado, yo creo que esto hay que buscar una salida técnica. Yo no soy partidario de que la gente no haga la declaración de la renta. Yo creo que hay que universalizar la declaración de la renta, lo que pasa que tiene que tener un tratamiento fiscal que a las rentas más bajas no le suponga un coste, y España evidentemente se puede permitir eso, pero no tiene ningún sentido que alguien que tiene dos pagadores haga la declaración de la renta, que alguien que solicita el ingreso mínimo vital se le solicite la declaración de la renta, o que solicita el subsidio para mayores de 52 años. Es decir, yo creo que la información fiscal es muy importante, porque es lo que permite además que no se cronifique la pobreza cuando las personas quieren acceder a rentas que les ayudan a las rentas muy bajas, ¿no? Por tanto, esto hay que buscarle una salida, como digo, expresa para este colectivo, que son las personas que están en percepciones salariales o de otro tipo muy bajitas, en torno del salario mínimo interprofesional, y que no pueden tener este tratamiento fiscal. Por lo que buenos días, señor Sordo. Por lo que le estoy entendiendo, en parte suscribe algunos de los argumentos de la vicepresidenta Montero, en el sentido de que todo el mundo debería de tributar, pero también parte de los argumentos de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en el sentido de que esto no puede perjudicar absolutamente a nadie. Pero claro, estamos en otra situación ahora mismo. Estamos en una disputa, parecería muy político, pero es la realidad. Estamos en una disputa entre dos vicepresidentas del mismo gobierno que no llegan a un acuerdo y que además el plazo se acaba. Entonces, en esta situación, ustedes... Perdón de la pregunta, ¿dónde están o con quién están? Yo ya lo he dicho, es que nosotros estamos con los perceptores del salario mínimo interprofesional. Pero eso estamos todos. No, bueno, pero y estamos con los términos de lo que hemos pactado y el compromiso que ha adquirido el gobierno con los sindicatos. El compromiso es que en España nadie de los que perciben el salario mínimo interprofesional se lleve menos a su casa que el 60% de la media salarial. Y esto se puede hacer de dos maneras: subiendo el SMI en tal cuantía que, sea cual sea el tratamiento fiscal, te lleves ese 60%, o, hasta que eso sea así, modificando la tributación del IRPF para que estas personas no vean minorado su salario neto, es decir, lo que se llevan a casa para comprar lentejas, para entendernos, en la medida que ahora mismo existe. Y ahí no hay temporalidad, porque parece que la vicepresidenta Montero dice que esto se podría hacer un año, la vicepresidenta Díaz dice que esto debería ser permanente para siempre, estructural.
Eso es lo que tiene que resolver el gobierno. Claro que puede ser una medida temporal y el año que viene situar el SMI de manera que tenga una cuantía que sea cual sea los tramos del IRPF, el peor tratado por el IRPF esté en el 60% de la media salarial neta. Claro que se puede resolver con una medida temporal. Pero para este año puede haber una medida temporal que sea suficiente. Es decir, lo que propone el Ministerio de Hacienda... Buenos días, señor Sordo, perdón. ¿Lo que propone el Ministerio de Hacienda es suficiente? Bueno, es que para eso nos tendrían que haber reunido y contarnos exactamente qué propone el Ministerio de Hacienda. Porque tenemos un problema. Lo que propone la vicepresidenta Yolanda Díaz sí sería suficiente. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que, buenos días también, que este tipo de cosas son cuestiones de una cierta complejidad técnica. Y a mí no me gusta mucho tocar de oído cuando se están poniendo, supongo, encima de la mesa cuestiones bastante concretitas que aluden a una materia bastante compleja como la fiscalidad. Y por tanto, como no me quiero meter en cuestiones que no conozco, yo sitúo cuáles son las reivindicaciones del sindicato. Pero cuando ustedes estaban negociando, nadie les advirtió que Hacienda podía no estar de acuerdo. No, bueno, es que no es que Hacienda no estuviera de acuerdo, es que Hacienda se supone que estaba de acuerdo porque nosotros negociamos con el gobierno. Yo insisto, nosotros negociamos una cantidad... Parece que había dos gobiernos. Bueno, es que a veces puede dar esa impresión, pero insisto, la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional nunca se ha abordado a la vez que el tratamiento fiscal de ese salario mínimo interprofesional. En otros años se ha resuelto subiendo el mínimo exento, es decir, la gente que no tiene que hacer, digamos, esa declaración de la renta. Yo creo que es razonable que en un determinado momento se universalice la necesidad de hacer la declaración de la renta. Es que yo creo que esto es bueno. Básicamente para las personas que tienen más necesidad luego de solicitar rentas de apoyo, para no cronificar la pobreza, para que haya información fiscal. Pero eso no quiere decir que quien cobra un salario mínimo interprofesional tenga un coste en el IRPF que suponga que se le rebaje el salario neto en estos términos. Y esto es lo que tiene que resolver el gobierno como tal. Nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer el año que viene, es decir, pedir una subida del salario mínimo interprofesional que en cualquier tratamiento fiscal sea imposible que nadie esté por debajo de ese 60% neto. Pero esto nos lleva a una pregunta importante. Durante la negociación para elevar el salario mínimo interprofesional, ¿no se habló en ningún momento de la exención en el IRPF? Nunca se ha hablado de esto en la negociación del salario mínimo interprofesional. Dicho sea de paso, estamos pivotando un debate fiscal de la peor manera posible desde un punto de vista progresista. Eso es. O sea, la cantada comunicativa del gobierno con este tema es de órdago a la grande. O sea, estamos en una situación en el mundo y en general de tal complejidad que estamos nosotros como para estar discutiendo sobre el tratamiento fiscal de las personas que cobran el salario mínimo interprofesional y dando cancha al discurso antiimpuestos que quieren situar algunos. Me parece un error estratégico por parte del gobierno y tendrían que resolverlo cuanto antes mediante un acuerdo que sirva, lo vuelvo a decir por quinta vez, para que nadie de las personas que cobran el SMI en España se lleve a su casita menos del 60% de la media salarial. Está usted cabreado. Sí, bastante. Estaba más cabreado cuando salió la polémica al día siguiente de presentar nosotros el acuerdo, luego los cabreos se pasan y tenemos el mundo como para... Pero claro que estoy cabreado porque estamos hablando, joder, del tratamiento fiscal de la gente que menos recursos tiene, ¿no? Es verdad que, ahora que decía usted que además se ha pronunciado claramente en favor de que haya un tratamiento, de que haya un control y una regulación de la IRPF para todo el mundo, pero es verdad que uno de los argumentos que utilizó precisamente la ministra Montero era ese, ¿no? El que supiéramos todos a qué atenernos, cuánta gente está en esa situación. Pero en el medio, y yo voy un poco ahí porque me parece que es interesante, en el medio nos hemos perdido, de valorar lo que se ha hecho con el tema del salario mínimo, claro, yo creo, y dos, y este es mi planteamiento, de meternos en el otro debate, no solo el debate fiscal, sino el debate de los salarios en España, que me parece que está aparcado, que no lo tocamos y que me parece que es un insulto. Habrá muchísima gente joven que nos esté escuchando ahora y ya vea, me parece muy bien lo del salario mínimo y me parece que eso es un orgullo para el Estado que tenemos, pero el otro debate me parece que afecta a muchísima más gente. Totalmente de acuerdo. Es que los términos de este debate es un debate perdedor desde cualquier perspectiva progresista. Aquí la conclusión que se tenía que sacar es que aquellos que anunciaban la catástrofe y las 7 plagas de Egipto si se subía al SMI se han tenido que comer las palabras. En España estamos subiendo el SMI un 61% en 5 años, con acuerdo a veces con las patronales y otras solo con los sindicatos.
Esto ha sido compatible con la generación de empleo más importante que ha tenido este país. Esto es compatible con la mejora de la productividad por hora trabajada y esto es compatible con una mejora de los saldos exteriores de la economía española. Todo esto no ha ocurrido nunca en la historia reciente económica de España y ese tenía que ser el discurso, que una subida significativa de los salarios más bajos no solo no genera empleo, sino que genera actividad, genera renta disponible para las familias que menos tienen, esto moviliza economía, esto genera empleo y es romper los mantras neoliberales que están absolutamente caducos ya, pero ahí es donde teníamos que estar situando el discurso potente, ¿no? Y no en este debate fiscal que, digo, me parece perdedor desde cualquier punto de vista. Buenos días, señor Sordo. Soy Alberto Osorio. Además de este tema del salario mínimo y de la polémica que le rodea, la otra gran cuestión es la reducción de la jornada de trabajo. ¿Cómo está este asunto? ¿Nos consta, o sé si a usted le consta, esa peregrinación que parece que existe de algunos dirigentes empresariales a Waterloo para convencer a Puigdemont o para plantear, para pedir a Junts que finalmente haga descarrilar esta propuesta, ¿no? ¿Le ve viabilidad? Hola, Alberto Egunon, que no sabía que estabas ahí. Sí, me da un susto. Sí, la verdad es que mira, enlazando el argumento que estaba ligando de dónde teníamos que enfatizar lo que ha supuesto la subida del SMI, es un argumento que nos vendría muy bien también para defender la procedencia de la reducción de la jornada laboral. Porque la jornada laboral se está haciendo el mismo discurso catastrofista, ¿no? Es decir, cuidado con rebajar por ley la jornada laboral, que va a generar una destrucción masiva de puestos de trabajo, ¿no? Claro que es posible que se reduzca la jornada laboral. Yo soy consciente de la dificultad política que tiene la gestión con el actual Parlamento. Sé que Junts es un partido absolutamente imprevisible y en términos económicos muy de derechas, pero creo que es el momento también de presionar en ese terreno, ¿no? Nosotros hemos hecho hace poco una movilización en Barcelona con 12.000 personas reivindicando la subida del SMI, la aplicación, en definitiva, del acuerdo que hemos alcanzado con el Gobierno. Esto tendrá una tramitación como proyecto de ley. Los partidos, lógicamente, enmendarán lo que consideren oportuno, pero creo que la clave es que haya tal hegemonía de pensamiento en la sociedad a favor de la reducción por ley del tiempo de trabajo, que cualquier grupo político que se sitúe en contra intuya que puede tener un coste político. Hablo de Junts, pero hablo de otros. Y creo que esta es el eje de bóveda. Sé que las organizaciones empresariales están presionando y creo que España está en el momento oportuno para reducir el tiempo de trabajo y es por lo que vamos a pelear. Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. Y Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Por cierto, crisis en el sector del automóvil por los aranceles. Bueno, pinta regular la cosa, ¿no? Porque yo creo que aquí hay que tomar perspectivas sobre lo que está ocurriendo. Estamos asistiendo a una guerra comercial de primera magnitud por parte de Estados Unidos, a la que la Unión Europea tiene que resolver con medidas mucho más amplias y mucho más integrales que en la dinámica que en cierto modo se está metiendo, ¿no? Que básicamente solo es una cierta carrera por el llamado rearme, cuando aquí lo que hay que defender es la autonomía estratégica de la Unión Europea, situando aranceles a Estados Unidos. Yo creo que no es deseable una guerra arancelaria, pero es evidente que no va a quedar otro remedio, y tratando de desplegar todas las potencialidades de la economía europea en un sector como el del automóvil, que evidentemente, si se encarecen las exportaciones a Estados Unidos, pues va a tener consecuencias, no directamente en España, porque España no exporta directamente prácticamente a Estados Unidos, pero sí en todo el sector de los componentes al automóvil, donde ahí sí estamos instalados en esas cadenas de valor de los automóviles alemanes, por ejemplo, que se exportan allí, y esto genera ralentización del comercio, ralentización de la actividad, y por tanto es un riesgo para un sector que además está en transformación, de los coches con combustión a los coches de híbridos y luego eléctricos, y donde Europa necesita inversión para abordar convenientemente esa transición. No es casualidad estos aranceles de Estados Unidos, que pretende ralentizar la transición energético-ecológica, que pretende que necesitemos comprarle su gas a precio de oro, y que de alguna manera pues es una batalla comercial y yo diría que civilizatoria la que está lanzando esta administración de Trump, ¿no? Europa, que puede ser el segundo mercado más castigado.
Sí, con toda probabilidad, porque pues economías como la Alemania o como la francesa tienen balanzas comerciales muy favorables respecto a Estados Unidos, y Estados Unidos ha decidido, Estados Unidos y la quinta columna que tiene en Europa, que se llama extrema derecha, Estados Unidos no, la administración Trump ha decidido dar una batalla comercial, y no solo comercial, a las áreas del mundo con las que tiene déficits comerciales, básicamente Europa, básicamente China y países como México, ¿no? Hay que asumir que esto es así, que el eje atlántico se está quebrando, y tomar decisiones estratégicas para reforzar esa autonomía de la Unión Europea en política energética y en política industrial. Dato de hace un rato, ha bajado la inflación al 2,3% en marzo, impulsada, entre otras razones, por la caída de la electricidad y los carburantes. Buen dato, porque llevamos muchos acumulados positivos. Sí, por ahí hay que seguir. El precio de la energía ha caído eventualmente seguramente por la entrada en el mix energético de la energía hidroeléctrica producto de las lluvias, pero Europa está en disposición, y España, en abaratar de forma permanente los precios de la energía si somos capaces de desplegar una estrategia de energía renovable, que es fundamental para España, para la competitividad de la economía española, y si somos capaces de electrificar paulatinamente la movilidad y parte de nuestro tejido productivo. Yo creo que es el gran reto que tiene España en este momento, y es lo que están queriendo destartalar pues las extremas derechas que representa Trump, o los que cuestionan, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, que es la gran oportunidad de reindustrialización de España. Sí, señor Sordo, yo no sé, supongo que sí, porque tiene contactos y tendrá información, y si no, intuición o proyección. ¿Usted da por descartada la posibilidad de que el gobierno presente siquiera los presupuestos para este año? Yo lo veo complicado. Mi obligación es exigir al gobierno que presente un proyecto de presupuestos, y a los partidos que configuran la mayoría de investidura, o incluso a alguno de los partidos que está en la oposición, que tenga la altura de miras para aprobar unos presupuestos con las negociaciones que tiene que haber. Yo, como secretario general, es mi obligación exigirle esto al gobierno y al resto de partidos. Pero, evidentemente, no vivo en Marte, e intuyo que va a ser bastante complicado que el gobierno presente unos presupuestos que luego se tengan que ver sometidos a un proceso de negociación que por parte de algún grupo se vaya a parecer más a un proceso de extorsión. Y yo creo que esto es un problema en términos de país, porque España necesita una actualización de presupuestos. ¿Quién puede ser el que extorsione? Bueno, yo creo que viendo las estrategias de negociación, por ejemplo, un partido como Junts, pues a nadie se le escapa que sería una negociación un tanto agónica, ¿no? Pero insisto, eso son valoraciones subjetivas. ¿Usted cree que Junts extorsiona? Bueno, es una forma de hablar, es una forma metafórica. Me van a decir que estoy acusando a Junts de cometer algún delito. Me refiero que es una negociación que muchas veces tiene muy poco que ver con la materia, en este caso los presupuestos generales, y que tiene que ver con otros elementos, ¿no? Solo un matiz. Por ejemplo, si no hubiera, lo digo porque hay gente, incluso del propio gobierno, que insinúa muchas veces, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, podemos gobernar prorrogados. Por ejemplo, pensando en los trabajadores, que son muchísimos millones de personas a los que usted representa, ¿cómo afectaría que siguiéramos con los presupuestos prorrogados para millones de trabajadores? Hombre, a ver, hoy en día la capacidad de un gobierno de jugar con la movilidad de partidas técnicamente no es algo absolutamente decisivo, ni que vaya a lastrar decisivamente la economía española. La recaudación va muy bien, el desempeño de la economía española va bastante bien, los niveles de empleo, es decir, no va a pasar nada especialmente grave en términos reales. La canalización de los fondos europeos, la propia prórroga de presupuestos, son presupuestos relativamente expansivos, con lo cual yo no le veo unas enormes consecuencias. Pero yo creo que políticamente es bastante relevante que un país como España, en esta situación económica, no pueda renovar unos presupuestos generales del Estado, ¿no? Y más en un momento en el que además se supone que hay que tomar decisiones sobre inversiones, pues en cuestiones bastante desagradables, como es todo lo que tiene que ver con las cuestiones de defensa, pero que hay que reforzar también, como digo, otras estrategias para esto de la autonomía estratégica, ¿no? Yo creo que sería muy bueno que hubiera unos presupuestos. No soy particularmente optimista. Pues a esto último que hablaba, señor Sordo, es a lo que yo quería ir precisamente, ¿no? La Unión Europea y la OTAN nos obligan a un incremento muy notable del gasto en rearme, en defensa y en seguridad, y a hacerlo mínimo con un 65% de industrias europeas. Esto puede suponer, como mal menor si quiere para comisiones obreras, un incremento muy fuerte de las industrias locales en este sentido, que en España no estaban precisamente en mucho auge. ¿Cómo lo ve? ¿Se puede conjugar de verdad un incremento así del gasto en seguridad
con el gasto social? ¿O lo que ha pasado en el Reino Unido nos da una pista? En mi opinión, la Unión Europea no está acertando en dar una respuesta a la complejidad del reto que tenemos por delante. Limitar lo que está pasando. Yo soy consciente que la estrategia de Estados Unidos de romper el vínculo atlántico y de iniciar una guerra comercial con partes del mundo como China o como Europa, y de alguna manera incluso transitar hacia una autocracia, que yo creo que esto también está pasando en Estados Unidos, nos mete ante retos que no habíamos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y esos retos nos llevan a al necesario refuerzo de las capacidades interiores que tiene la Unión Europea. Y yo soy consciente que el reto de la seguridad es uno de esos objetivos. La seguridad hoy en día es mucho más que defensa. Y la defensa hoy en día es mucho más que armamento. Estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de seguridad en los suministros energéticos, estamos hablando de acuerdos concesionales para que la Unión Europea pueda contar con todas las materias primas que necesitamos, por ejemplo, para hacer la transformación digital o del modelo energético. Es decir, estamos hablando de una cosa mucho más amplia, ¿no? Que la Unión Europea solo movilice recursos para emprender una carrera de rearme de una forma descoordinada, en mi opinión, y sin avanzar en una estrategia común de seguridad y sin abordar qué tipo de política exterior va a llevar la Unión Europea, a mí me parece que es empezar la casa por el tejado, muy mal explicado, con muy mala pedagogía, aludiendo al miedo de una supuesta invasión en términos de guerra convencional por parte de Rusia, que me parece un poco de aurora boreal, y creo que tampoco es bueno decir que no hay ningún riesgo de nada. Claro que hay riesgo de ciberataques, claro que hay riesgos y hay que asumir. Europa tiene que asumir su autonomía integral de una forma muy importante, y esto pasa también por un refuerzo político de la Unión Europea. Esto creo que es también muy importante entenderlo. Es que vamos a estar en un momento de un cambio geoestratégico muy importante donde China, Rusia, pero también Estados Unidos van a estar regidos por sistemas políticos casi sin contrapesos, casi muy que no se pueden calificar, no se van a poder calificar sino al tiempo como democracias al uso, ¿no? Y la Unión Europea no puede seguir transitando con un sistema donde para tomar una decisión hay que poner de acuerdo a 27, donde tenemos la quinta columna de la extrema derecha gobernando ya países y amenazando otros. Lo que hay es muy serio como para resolverlo solo con una movilización de recursos para el tema del armamento. Yo creo que no va solo ni principalmente de eso, y creo que Europa se está columpiando en ese terreno. El primero que ha movilizado recursos en ese sentido, el señor Keir Starmer, primer ministro británico, ha vendido a la sociedad o ha trasladado a la sociedad británica que no le quedaba otra que recortar el gasto social en 4.100 millones de euros a cambio de poder incrementar el gasto en defensa. Esa dicotomía, ¿cómo la ve? Claro, es que esa es otra, porque la Unión Europea lo que va a hacer es movilizar una ingente cantidad de préstamos avalado con los presupuestos europeos, con unas condiciones ventajosas que para devolver prácticamente en 45 años, pero no quiere decir que aquellos elementos de endeudamiento para reforzar la estrategia de defensa no se tengan que pagar. Por tanto, seguramente en el corto plazo no tiene por qué tener un efecto sobre el gasto social en países que estén bien económicamente, como es España, pero evidentemente 20, 30, 40 años son muy largos, hay vaivenes económicos y al final la multiplicación de los panes y los peces no existe, y la deuda que se adquiere antes o después hay que pagarla. Pero más allá de esa obviedad, yo creo que a mí lo que más me preocupa es que una situación tan compleja como esta, que requiere de un pulso político en el marco de la Unión Europea mucho más fuerte del que ahora mismo hay, se resuelva con una salida en falso, simplemente hablando de mejorar las capacidades armamentísticas de la Unión sin definir ni siquiera una estrategia común de defensa. Me parece muy preocupante que nos olvidemos de otras cosas que son mucho más relevantes en este momento. En ese debate, señor Sordo, en ese pulso, digamos, en esa guerra cultural casi, ¿qué papel tiene el sindicalismo? Lo digo porque, bueno, aquí en Euskadi sabemos cuál es el debate histórico entre el sindicalismo de confrontación y el sindicalismo de negociación. Pero bueno, como usted ha hablado de la quinta columna esta que tiene en este momento la administración Trump, en la quinta columna, que es la extrema derecha, ante esta ola, ante esta marea, digamos, involucionista, ¿qué papel puede tener el sindicalismo a un mes del 1 de mayo? Pues muy pertinente la pregunta, porque estamos trabajando en ello, que diría el otro. Es decir, yo creo que la Confederación Europea de Sindicatos y los sindicatos en nuestros respectivos países tenemos que instar a nuestros gobiernos y a las instituciones europeas
a que asuman el reto de reforzar esa autonomía estratégica de la Unión Europea. Que la mejora de las capacidades de seguridad de la Unión Europea no vayan en detrimento del pilar europeo. Y yo creo que esto hay que instarlo también desde la movilización. Yo creo que es el momento de que las sociedades civiles en Europa den un paso adelante para reforzar una idea europea como un espacio de democracia, como un espacio social, como un espacio donde tenemos, como digo, que reforzar esas transiciones, y el sindicalismo europeo tiene que jugar ahí un papel de contrapeso a una deriva de las instituciones que a mí me preocupa en el marco de la Unión Europea, porque creo que están resolviendo de una forma excesivamente simple y creo que en falso el reto que tenemos por delante. Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. Acabamos. Informe de comisiones obreras sobre la financiación de universidades en España, que revela que Madrid es la región que menos dinero destina a las 6 universidades públicas y está tramitando la apertura de 4 nuevas universidades privadas. Sí, el estudio lo que revela es que la universidad pública está infrafinanciada en España, que la universidad privada gana enteros, sobre todo en la oferta de determinadas titulaciones vinculadas a másteres o posgrados, y que esto requiere una financiación mucho más ambiciosa de la universidad pública para avanzar en la integración social y en la igualdad social. Yo suelo decir que cuando alguien dice que va a hacer bajadas generalizadas de impuestos, las clases trabajadoras y las clases medias tienen que echarse la mano al bolsillo, porque esas bajadas de impuestos acaban deteriorando los servicios públicos, acaban siendo la coartada para privatizarlos y acaban siendo la forma de extraer recursos de las familias. Uno de los datos que sale ayer muy relevante es que España, un 30% de los costes para acceder a la universidad se asumen por las familias, mientras que la media de los países de la OCDE es del 22%. Es decir, la rebaja de recursos en el sistema público acaba repercutiendo en extraer dinero de las familias que, lógicamente, pues quieren que sus hijos y sus hijas adquieran formaciones del máximo nivel para poder luego desempeñar su vida, ¿no? Señor Sordo, gracias y mucha suerte. Venga, hasta luego. Y disculpas. Tranquilo.